Muy buenos días, qué bueno que nos está acompañando en este inicio de semana. Y yo sé que muchos caballeros van a participar con nosotros porque hablaremos de ustedes en este programa, lo que ellas quieren. Queremos saber mucho de lo que pasa con el género masculino. Ha habido desde los años 80 una revolución con esto de la nueva masculinidad, de la masculinidad tóxica, de la nueva forma de ser hombre. Y esto fue un fenómeno social que despuntó Canadá, Estados Unidos en un principio, y luego amenazó con extenderse a Europa, con algunas manifestaciones en Gran Bretaña, en Australia, con mucha timidez en Alemania, en España, y bueno, ahora se ha extendido por toda América Latina. Era la parte menos fácil, América Latina, porque, bueno, supuestamente ahí es en donde radica mucho más recalcitrante el machismo. Yo diría que no en América Latina. Créame que yo creo que los países islámicos es en donde está mucho más manifiesto el machismo y parece ser que ellos no le han entrado todavía. Y fíjese, esto fue un movimiento desde los 80. Así que vamos a platicar toda esta revolución masculina, cómo se ha dado, qué pasó. Los hombres encontraron una nueva manera de enfrentar a su masculinidad, comportarse de una manera diferente o se fueron al opuesto. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta mentalidad masculina? Bueno, es lo que vamos a analizar, por supuesto, gracias a su participación, sobre todo la participación de los caballeros. No quiere decir que el de las mujeres no cuente, pero en estos últimos días he venido observando en Facebook mucho de si las mujeres supieran que los hombres deben o que los hombres quieren, ojalá las mujeres también entiendan que los hombres, y luego hay una serie de anotaciones de lo que los hombres nos están solicitando. Vamos a platicar entonces si esto que nos solicitan, si esto que ellos piden, si esto que nosotros queremos se está cumpliendo o cada día están más perdidos. Le voy a decir por qué. Porque hasta más o menos como antes de la revolución de todo el asunto del feminismo y el neofeminismo, los hombres tenían bastante claro cómo tenían que comportarse, qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. No había ninguna duda. Probablemente no era el mejor modelo, pero tenían como ya el camino trazado. Con este asunto del feminismo, donde las mujeres empezamos a incursionar en territorios exclusivamente masculinos y en donde, he de confesarlo también, las mujeres empezaron a tener ciertas modificaciones en su conducta, empezaron a pedir y a comportarse no tanto como mujeres, sino siendo pseudo-hombres en muchas ocasiones. Y yo sé que voy a pisar muchos callos para muchas feministas, pero esta es en mi muy particular opinión lo que yo observo dentro del campo de la psicoterapia. Entonces los hombres han quedado como perdidos. No saben específicamente ahora cuál es ese comportamiento y han ido como campaneando, oscilando entre diferentes formas. Y entonces encontramos ahora a los metrosexuales, encontramos a los blandengues, seguimos encontrando a los machos, pero como que la nueva masculinidad yo no termino de observarla, no sé usted, pero creo que no termino de observarla porque tampoco como mujeres tenemos muy claro qué es lo que se espera y qué es lo que se quiere. Y entonces mandamos dobles mensajes en donde los hombres están de verdad totalmente perdidos. Así que vamos a ir haciendo un poco de historia en este primer programa. ¿Qué fue? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron los precursores de todo esto? ¿Cuáles fueron los nombres de los pioneros? Hay algunos textos que probablemente a usted le interesen, porque bueno, créame que dentro de literatura masculina no hay muchos, ¿eh? Para superación personal y para mujeres, por supuesto que tenemos a varias autoras ya como muy posicionadas en esto, otras que quieren incursionar en el campo, que muchas veces son el refrito del refrito. Pero en cuestión de los hombres, creo que todavía están muy pobres con respecto a información. Y de los que hay, muchos hombres lo han leído,
probablemente a Sergio Sinai, Sam King, pero creo que eso no los ha llevado a hacer una modificación de raíz. Creo que ahora tenemos hombres muy ilustrados con respecto al tema de la masculinidad, lo que fue y en lo que se ha convertido, pero practicantes de, creo que todavía hay ciertos, pues como que escollos, ¿no? En esto. Y la realidad es que tanto hombres como mujeres no sabemos hacia dónde vamos en este territorio. Así que vamos a platicar, vamos a hacer un programa juntos y yo le pido si usted participa con nosotros a través de nuestras vías 3122-4200, 3122-4266, el Twitter de la estación @Zona 3 Noticias, el personal @Alicia Soltero y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y podemos empezar a postear. Ahora, si usted tiene la oportunidad de estar en su oficina, va a bajarse de su auto, le recuerdo que puede vernos y escucharnos también a través de nuestra plataforma www.zona3.mx. Y vamos a dar inicio entonces. Decíamos, a comienzos de los años 80, empezó toda esta revolución. Y bueno, me queda claro porque en los años 70 fue cuando empezó lo del movimiento feminista. Y entonces hubo algunos caballeros que, como por ejemplo Robert Bly, como James Hillman, como Sam Kim, como John Lee, como Aaron Kipnis, en donde, y muchos, ¿no? En Argentina fue Juan Carlos Kramer en particular y Guillermo Vilaseca, asumieron los primeros impulsos y entonces se empezaron a observar que estas personas empezaron a escribir, empezaron a indagar y empezaron a preguntar a varios hombres sobre qué es y cómo estaban viviendo este proceso de su masculinidad ahora. Y lo hicieron a través de grupos de reflexión, de talleres, de retiros de fin de semana, en campos, en bosques, con lecturas, con discusiones, en donde aparecían hombres mayormente de clase media, cercanos a los 40 años, con cierto nivel de cultura y, por supuesto, con una apertura emocional. De lo contrario, bueno, no hubieran ingresado a estos grupos, ¿no? Que trataban con estas acciones de hacer una síntesis entre las dos denominaciones de este fenómeno. Primero, ellos proponían liberarse de los mandatos, de las creencias, de las estructuras ideológicas de la masculinidad tradicional y poner de una manera vivencial a través de todas estas experiencias de los retiros y de todas estas discusiones, las bases a una nueva forma de vivir esta condición de varones. A estos hombres, por supuesto, los guiaba esta necesidad de escapar del paradigma de una masculinidad tóxica, que de otra forma se le llamaba machismo, pero bueno, pues no querían llamarlo machismo y entonces ellos le pusieron el nuevo nombre de la masculinidad tóxica. Por primera vez, reunidos entre sí, para otro fin que no fuera ver un partido de fútbol, o irse a un table dance, o reunirse para tomar la copa, estos hombres empezaron a hablar de sus sentimientos, de sus temores, de sus necesidades, de sus dudas y empezaron a compartir actividades que no eran competitivas, no destinadas necesariamente a vencer al otro. Y entonces empezaron a hacer ejercicios de comunicación corporal, ciertas discusiones en donde no se trataba de que quién iba a ganar la discusión, sino eran más bien propositivas. Y estos varones empezaron a explorar en la masculinidad profunda. Pero ante este fenómeno, por supuesto que hubo dos tipos de reacción entre algunos. Hubo varios, pero los más significativos fueron dos. Primero, fue como muy prejuicioso, ¿no? Proveniente de todos estos hombres
que veía en aquellos grupos de varones a un grupo de flojos sospechosos con tendencias homosexuales, y que por supuesto tenían esta homosexualidad encubierta, ¿no? Era así como una de las tendencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los rígidos esquemas ideológicos se planteaba esta pregunta: si un hombre no es lo que le enseñaron que debe de ser, entonces ¿qué es? ¿Una mujer? Pero como eran hombres, dijeron no, pues por supuesto son homosexuales que ahora ya quieren liberarse, ¿no? La otra reacción fue así como, híjole, un alboroto y muchos también quisieron así como incluirse voluntariamente. Y si había grupos de varones que se proponían a revisar el patrón masculino que reinaba en ese momento, significaba entonces pues que estábamos en la alborada de una nueva era, ¿no? Y entonces muchos buscadores, como muchos hombres se suelen establecer en esta etapa de búsqueda a los 40 más o menos, ingresaron ahí, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Realmente hubo un cambio en esta manera de llevar la masculinidad? Bueno, lo vamos a ir descubriendo a través de esta semana de programa. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, que según Carlos dice que este programa se llama Lo que ellos quieren. Esta semana se va a llamar Lo que ellos quieren. Muy bien, Carlos, estamos aquí a las órdenes de todos ellos, lo que ellos quieren. Y créeme que sería una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿No? Porque, bueno, generalmente hablamos de lo que ellas quieren, pero ahora es ¿qué es lo que ellos quieren? Y yo creo que entre el machismo y la nueva masculinidad, ahora la masculinidad tóxica, yo creo que hay varias tendencias. Una es como pensar y empezar, haga de cuenta que el barco se está hundiendo, y entonces una es pensar por dónde se está metiendo el agua y tratar de buscar cuál es el lugar en donde se está filtrando el agua que nos estamos hundiendo, o decir de qué manera podemos salir de este aprieto. Inflamos las balsas, nos aventamos a nado, nos ponemos los salvavidas, y creo que mucho de lo que ha sucedido es que nos hemos concentrado en dónde nos perdimos, ¿no? Y la realidad que esto pues no va a ayudar mucho si fueron las mujeres las que han propiciado este tipo de situación, o si los hombres con su blandenguez y su machismo también ahí estamos todos perdidos. Pero la realidad es una. Hoy por hoy sí es cierto que muchos hombres participan mucho más, y fíjese bien, no hablo de la educación de los hijos, sino del acompañamiento en los hijos, sí, pero de una manera que tampoco creo que sea el hecho de que que un hombre haya cambiado y que ahora esté experimentando otra forma de ser hombre, porque nos quedamos únicamente en la superficie. Mire, antes, y todavía sigue existiendo esta parte, los hombres no acompañaban o no acompañan el crecimiento de sus hijos o de sus hijas, no participan en la vida cotidiana con ellos, los ven un ratito por la mañana, a veces si llegan temprano los alcanzan a ver en la noche, y muchos de estos hombres se sienten incapaces de abandonar la trinchera cotidiana de la oficina, de la empresa, del taller, del trabajo, por temor a ser descalificados y a considerarlos débiles, perdedores, no confiables. Entonces, ellos siguen creyendo que ser únicamente los proveedores, en donde les puedo pagar una buena escuela, en donde les puedo pagar pues la computadora y todo lo que requieren, pues estoy cumpliendo con mi función de hombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay varias etiquetas que muchos hombres las siguen aplicando como sinónimo de ser hombre. Por ejemplo, producir, poseer, ganar, conquistar, someter, acertar, saber,
decidir, demostrar. Todos estos verbos, y bueno, hay muchísimos más, entran dentro de estas actividades que están en la trinchera de la oficina, de la empresa, del taller, de donde usted se esté desenvolviendo. Entonces, dejar de llevar a cabo todas estas acciones, pues entonces no es ser hombre, ¿no? Y dicen, muchos otros dicen, no, yo sí me doy mis tiempos, llego temprano a casa y cambio pañales, preparo pañalera, participo en bañar a los niños, o los visto, o los llevo yo a la escuela o a la guardería. Créame, aquí Promomedios está muy cerca una guardería, unas puertas, y cada día, digo, cuando yo voy saliendo, o en las mañanas que paso como para ir a trabajar, veo que muchos son los hombres que llegan pañalera en hombro a entregar a los niños en la guardería. Muchos, ¿no? Igual muchas mujeres. Pero, pues eso tampoco dice que ya han cambiado y que son ahora los nuevos hombres. Porque quiero decirle que cambiar pañales, llevar a los niños a la guardería, preparar la pañalera, bañarlos por la noche o cambiarlos, no significa que haya una nueva masculinidad, como tampoco producir, proveer, poseer, decidir, demostrar este paradigma que va acompañando de todos estos términos que le acabo de decir, pues también implica matar o morir, ganar como sea, ponerle, ya sabe usted, ¿no? Todas las ganas, decimos, no arrodillarse, no tener piedad, no llorar como mujer, y todo esto, bueno, pues es lo que los define todavía, ¿no? Las actitudes que siguen predominando hoy en nuestra sociedad están atravesados por el espíritu de estas palabras y de estas frases. La política, los negocios, la economía, los deportes, todo el desarrollo tecnológico, la ciencia, pues la mayoría de las palabras y las frases que le acabo de mencionar, bueno, pues se convierten en valores deseables, pero ya no únicamente para los hombres, fíjese usted, también para nosotras las mujeres. La gran mayoría de las mujeres que se desempeñan en estos campos, pues han hecho estos términos propios y los han adherido a sus conductas, a sus pensamientos, y el asunto es que, bueno, pues que no estos eran los términos del machismo que tanto detestábamos las mujeres. Ser una mujer, y fíjese cómo, digo, voy a decir un término con todo respeto, pero que yo escucho muchísimo. Una mujer con huevos, porque eso es lo que muchas mujeres ahora manifiestan, que yo digo, es a menudo una descripción elogiosa, cuando no de admiración para una mujer fuerte. Pero fíjese entonces cómo estamos hablando ahora de algo medio andrógino. No es ni una mujer, ni es un hombre. Entonces, lo que los hombres han perdido, ahora nosotros las mujeres los empezamos a recoger. ¿O cómo? Entonces, en una pareja los dos deben de tenerlos. ¿O cómo? ¿No? Hay otros matices del lenguaje que, bueno, por supuesto demuestran cómo este modelo machista impregna también el pensamiento femenino. Que no nos vamos a meter ahorita en esas porque, bueno, pues el tema es lo que los hombres quieren ahora, ¿no? Lo que sí quiero decirle es que no se sale de este concepto de la masculinidad tóxica mediante el simple recurso de volver el tiempo atrás. No se trata de regresar a una era anterior de la revolución industrial. Yo creo que habría que ignorar muchas cosas que hoy sabemos y que es imposible olvidarlas o imposible regresar a eso. Cambiar este paradigma exige transformaciones hacia el futuro. Se impone salir de este modelo de pensamiento y de conducta. Y yo creo que si los hombres han de rescatarse de este paradigma que ya está enfermo, tendrán que hacer bastante más que únicamente desearlo o únicamente
imitar comportamientos y características femeninas. Creo que va mucho más allá. No sé, ¿cuál es su opinión? 3122-4200, 3122-4266, Twitter, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y regresamos. Regresamos ya a la parte final de su programa, Lo que ellas quieren, y yo le quiero agradecer a Ángel Barrera, que nos envía un post que está simpatiquísimo. Se lo acabo de postear aquí en el Face, en donde dice: ¿qué queremos? O sea, los hombres, ¿verdad? Que nuestras novias no nos manipulen. ¿Cuándo lo queremos? Y luego todos los hombres dicen: ¿cuándo, cariño? Y las mujeres le contestan: mañana. Y ellos dicen: mañana, ¿no? Entonces de verdad está genial. Muchísimas gracias, Ángel, ya lo compartimos. Déjeme veo a ver qué tengo aquí de participación de usted. Pues no, puros me gusta nada más, sin ninguna participación. ¿Qué pasará? ¿Acaso? ¿Qué pasará? Déjeme ver a ver qué pasa. Vamos a ver en Twitter, a ver qué tenemos en Twitter. Pues no, tampoco, puros retweets. Les encantó el tema, ¿no? Pero, y aquí fíjese que sería de verdad interesante, ¿qué es lo que los hombres opinan de todo esto? Porque voy a empezar a hablar, entramos hablando de hombres, pues con esto de la nueva masculinidad y la masculinidad tóxica y cómo fue que se dio y todo el asunto, pero ahora sí vamos a empezar como a fraccionar en el aspecto del hombre. Yo creo que hubo un modelo masculino predominante de padre eficiente. Este era así como el principal. Ser hombre era ser un padre eficiente, rígido, productivo, laboralmente dedicado, justo, a menudo dolorosamente justo, y sentimentalmente inaccesible, porque si no lo iban a ver como muy blandito, y entonces pues, para cosas blandengues pues ya estaba la mujer, ¿no? Y ocupados los hombres entonces en hacer funcionar el mundo, fueron ignorando cada vez más de generación en generación cómo funcionaba su propio vínculo con sus hijos. Entonces, ser hombre era también así como ser padre, pero con estas características. Y bueno, como ellos estaban más dedicados a las acciones, más que a la función, sino a las acciones, entonces la paternidad, que es un proceso afectivo de doble vía, es decir, de padre a hijo y de hijo a padre, y que ambos se van influenciando, empezó a tener mucho más de rol que de función. ¿Qué es el rol? Bueno, primero era proveer, ¿no? Dictar, comprar, mandar, ordenar, decidir. Ese era el rol, ¿no? La función era otra completamente. Y entonces dijeron, vamos a cambiar eso. Y entonces se quedaron en las mismas, ¿sí? Se quedaron, porque ahora el rol cambió, ahora el rol cambia pañales, carga pañalera, lleva a la guardería, pero como padres la función sigue sin estar. La función es lo que hacemos con ese traje de papá. El padre cada vez se convierte más en un traje vacío, ¿no? El fruto de este proceso, pues créame que ahora está como muy paradójico, porque una sociedad que está definida como patriarcal, yo lo cuestionaría, con claras directrices machistas, se configuró, y creo que se sigue configurando, como una sociedad huérfana de padre, pero que tampoco ya tiene todos los tintes machistas, ¿no? Queda dicho que esta orfandad paterna no es cosa de tiempos pasados, está aquí hoy por hoy todavía, nada más que de otra forma. Hoy los papás son cool, ¿no? Hoy los papás se quieren convertir en amigos de los hijos y sigue quedándose el hijo huérfano, porque no está el padre, está el cuate. Se fija cómo
lo que estamos cambiando son los roles, no las funciones. De esto le vamos a seguir platicando en el transcurso de la semana y nos encantaría escuchar también su propuesta y su opinión. Así que por el día de hoy es todo. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias Fanny, a Omar, a usted por el favor de su atención. Lo espero mañana en punto de las 11 del día, hora del centro, aquí en su programa Lo que ellas quieren. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.